Vale, ahora vamos a derivar la siguiente función. Nos pide derivar la función del logaritmo natural de una raíz cuadrada de donde tenemos 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Entonces, para derivar esto, nosotros tenemos que recordar cómo se deriva un logaritmo natural. Entonces, teníamos la derivada de un logaritmo natural. Su fórmula es de la siguiente manera. Derivada del logaritmo natural de una función será... En el denominador se queda la función como está, o sea, no lo tocamos. En el numerador nos pide la derivada de la función. Es por eso que nosotros cuando decíamos la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque sería, en el denominador se queda como está, y aquí nos pedía la derivada de x. La derivada de x vemos que el logaritmo natural de x sería igual a 1 sobre x, ¿no? Entonces, en la parte del numerador nos pide la derivada de la función. Bien. Ahora, nosotros esto de aquí lo podemos derivar de tres maneras. En la parte del numerador, una vez que nosotros vamos a usar la fórmula, aquí en el numerador nosotros vamos a ver cómo derivar toda esta expresión de aquí. Lo podemos derivar de tres formas, ¿no? Podemos derivar esto de aquí volviendo a una potencia, o sea, 1 más coseno de x, 1 menos coseno de x, volviéndole a una potencia, así de la siguiente manera, sería su equivalente. Aquí ponemos 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x, y volviéndole a una potencia que sería 1 medio. Y ahí usar la regla de la cadena, que bajaría el exponente 1 medio y lo restaríamos menos 1, y por la derivada de lo que está adentro. Pero también otra manera sería resolverlo. Aquí separarlo el índice radical, o sea, tenemos 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x, y derivarlo como un cociente. Entonces tendríamos aquí lo siguiente, tendríamos nosotros la derivada, en el numerador la derivada, en el denominador 1 menos coseno de x, eso al cuadrado, aquí la derivada del numerador por la derivada del denominador sin derivar, y no, perdón, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Bien, tendríamos igual, nos tendríamos raíz cuadrada, pero también podemos derivar una manera, creo que es más sencilla, la derivada de una raíz cuadrada. Cuando derivamos una raíz cuadrada, o sea, tenemos la derivada de una raíz cuadrada, simplemente aquí tenemos la derivada de la función, y aquí aquí dentro de lo que está de la raíz cuadrada, y aquí 2 que multiplica a la función, ¿no? Entonces, podemos usar la derivada de una raíz cuadrada, porque vemos que aquí la función está adentro y solo nos pide aquí en el numerador la derivada de lo que está dentro de la raíz, cosa que haríamos menos pasos y nos ahorraríamos tiempo para estar derivando raíces cuadradas. Bien, vamos a comenzar a resolver. Entonces vamos a usar la derivada de una raíz cuadrada en la parte del numerador. Entonces tendríamos y es igual a logaritmo natural. Bien, empezamos a derivar, ¿no? Entonces lo ponemos ya. Indicamos aquí y' es igual. Y aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Vemos que la función aquí en el denominador se queda como está, no lo tocamos. O sea, en sí se queda 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. No lo tocamos porque aquí la fórmula nos dice. Bien, aquí nos pide la derivada de la función, o sea, arriba. Teníamos que derivar. O sea, ponemos esto de aquí. Podemos aquí repartir o simplemente ponerlo todo con una sola raíz. Tendríamos 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x y su derivada. Ahora sí, vemos que ahí podemos usar las tres formas y dijimos que vamos a usar la derivada de una raíz cuadrada. Bien, para derivar con una raíz cuadrada nosotros lo que vamos a hacer es ya lo siguiente, reescribiendo tendríamos esto es igual a, aquí se quedaría como está esto de aquí. No vamos a tocar en el denominador, tendríamos 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Bien, aquí nosotros lo que vamos a hacer es, aquí ahorramos espacio. Nosotros dijimos que la derivada de una raíz cuadrada es 2 que multiplica a la raíz, o sea, todo esto aquí, 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Y en la parte del numerador nos pide la derivada nosotros de lo que hay dentro de la raíz, o sea, la derivada de
1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Entonces derivamos eso y vamos a derivar con un cociente. Y va a ser más fácil de derivar porque ya no tenemos para derivar raíces. Bien, entonces comenzamos. Tendríamos aquí lo siguiente. Pero antes de derivar podemos decir que ya multiplicar extremos por medio. Aquí podemos decir que tiene un 1 y multiplicar extremos por medios. Ya que esto haría el papel de A, B, C, D. Entonces vamos a multiplicar extremos por medios. Tendríamos lo siguiente. Aquí borramos esta parte. Entonces borrando esta parte tendríamos lo siguiente, ¿no? Los extremos que siempre van en la parte de arriba. Y' será igual 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Por 1 nos quedará lo mismo en la parte del numerador. Entonces solo nos encargamos de derivar 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x en la parte del numerador. Ahora multiplicamos el 2, baja a multiplicar 2, raíz cuadrada de 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x, que multiplica la otra raíz, que sería lo mismo, 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x, porque estamos usando la multiplicación de extremos por medios. Bien, borramos esto. Y ahora nos queda una expresión más fácil de derivar, ¿no? Aquí solo tenemos que usar la derivada. Entonces empezamos a derivar. Y' será igual a... Aquí vemos que vamos a poder nosotros repartir esto de aquí. Tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos 2 y esto se puede repartir la raíz. O sea, 1 más coseno de x se puede repartir. Y también se puede 1 menos coseno de x. De igual forma aquí tendríamos 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. La cosa que al final esto de aquí nos va a dar de la siguiente manera. Nos quedaría 1 más coseno de x por 1 más coseno de x, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? 2 que multiplica a 1 más coseno de x al cuadrado. Y igual forma aquí tendríamos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x y eso al cuadrado. Como el exponente con la raíz se pueden ir o se pueden cancelar, y simplemente nos quedaría 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Bien, entonces aquí tendríamos 2 que va a multiplicar a 1 más coseno de x y todo eso sobre 1 menos coseno de x. Vemos que estamos usando aquí, ¿no?, esta propiedad que nosotros sumamos, tenemos bases iguales, o sea, tenemos el mismo índice radical y se pueden juntar o se pueden multiplicar. Y dentro del índice radical lo que vamos a obtener es un binomio, 1 más coseno de x al cuadrado. Por lo tanto, el exponente con la raíz se pueden ir, se pueden hacer simplemente 1, ¿no? Y nos va a quedar lo que está aquí en el denominador. Bien, borramos esto. Y aquí tendríamos que derivar como un cociente. Vamos a derivar como un cociente. Tendríamos el denominador, o sea, 1 menos coseno de x, eso al cuadrado. Eso al cuadrado. Y aquí tendríamos... Esto de aquí lo vamos a borrar para continuar con eso, ¿no? Entonces ponemos acá. Borramos. Aquí ponemos simplemente y' será igual. Aquí vamos a restar un poco de espacio. Esto de aquí lo podemos alargar. Y aquí. Entonces la derivada de un cociente, o sea, cuando vamos a derivar f sobre g, siempre y cuando sean funciones o tengan variables, porque si vamos a derivar una constante y abajo en el denominador teníamos la derivada de un constante, y eso sería un error derivar como un cociente, ¿no? Entonces su derivada de esto es el denominador al cuadrado, la derivada del numerador aquí en la parte de arriba, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Lo que vamos a hacer es eso. Con 1 más coseno de x, lo que teníamos, ¿no?, arriba. Entonces, lo que teníamos que hacer es derivar. Lo siguiente, teníamos nosotros que derivar 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Porque eso era la derivada de una raíz cuadrada. Lo que estaba dentro de la raíz en la parte del numerador lo acabamos de borrar. Pero teníamos que derivar esto aquí. Entonces, para derivar esto, esto será f y esto será g. Entonces,
la derivada del numerador, o sea, tendríamos aquí la derivada de 1 más coseno de x. Su derivada indicamos, y aquí el denominador sin derivar 1 menos coseno de x sin derivar, menos de la fórmula que teníamos, el menos, el numerador sin derivar 1 más coseno de x sin derivar, por el denominador derivado, o sea, 1 menos coseno de x, y eso derivar. Bien, continuamos. Aquí lo que vamos a hacer, tenemos la derivada de 1 más coseno de x. Su derivada será igual. La derivada de 1 es simplemente 0 porque es una constante. Y la derivada de más coseno de x sería igual a menos seno de x. Ahora nos pide derivar 1 menos coseno de x. Su derivada sería, la derivada de 1 es 0 por ser una constante. La derivada de coseno de x sería menos seno de x. Pero con este menos se nos crea menos seno de x. Y menos con menos se hace finalmente simplemente seno de x. O sea, aquí sería seno de x. Bien, nada más, y luego acabamos con lo que son las derivadas. Luego tendremos que reducir o simplificar algebraicamente. Ahora tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Tendríamos simplemente y es igual a, aquí ponemos y es igual a todo eso aquí, y aquí nos queda en el denominador. Pero ahora vemos que aquí se puede simplificar. Tenemos 1 menos coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Aquí está al cuadrado, por lo tanto nosotros simplemente nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí tendríamos 2 por 1 más coseno de x. Y eso sobre, aquí sería simplemente la unidad, o sea 1. Que lo podemos olvidar o omitir. Y aquí tendríamos nosotros simplemente ya 1 menos coseno de x, o sea que sería ya solamente a la 1, pero lo podemos sacar del paréntesis. Nos quedaría 1 menos coseno de x. Y sabíamos que su derivada de 1 más coseno de x era aquí seno de x, que va a multiplicar a 1 menos, aquí perdón, aquí va a ser y es igual a menos el seno de x, que multiplica a 1 menos coseno de x, menos, y la derivada de 1 menos coseno de x iba a ser seno de x, entonces ponemos aquí seno de x, que va a multiplicar a lo siguiente, ¿no? A 1 más coseno de x, 1 más coseno de x. Bien, aquí porque hemos eliminado 1 menos coseno de x, sobre aquí teníamos, era de la siguiente manera, ¿no? 1 menos coseno de x al cuadrado sobre 1 menos coseno de x. Esto es como decir que estaría elevado a la 1. Y aquí, como tenemos la misma base, y sabemos que cuando tenemos división de la misma base y los exponentes se restan, o sea 2 menos 1 sería 1 menos coseno de x a la 1. Y por eso que nos queda aquí 1 menos coseno de x simplemente, ¿no? Bien, ahora tendríamos nosotros que simplificar algebraicamente. Aquí podemos multiplicar extremos por medios, pero primero vamos a sacar factor común aquí. Sacando factor común nos quedaría lo siguiente. Tendríamos que y es igual, y tendríamos aquí factor común el seno de x, o podemos sacar el factor común menos seno de x. Menos seno de x, sacamos factor común, será factor común de 1 menos coseno de x, 1, así aquí ponemos 1 menos coseno de x. Si sacamos factor común menos seno de x, aquí nos quedará más lo que está aquí, 1 más coseno de x, cerramos corchetes, y todo eso sobre, nos iba a quedar 1 menos coseno de x, 1 menos coseno de x, y eso sobre 2, que va a multiplicar a 1 más coseno de x sobre 1, que lo podemos dejar así, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente ya reducir. Podemos, aquí como vemos que ya es una suma, simplemente se sale del paréntesis. Además tenemos aquí un más,
por lo tanto no es necesario multiplicar más por más, ¿no? Entonces sabemos que esto se puede ir el paréntesis y se nos van menos coseno de x con más coseno de x por ser opuestos, y tendríamos lo siguiente: y' será igual a, nos quedaría simplemente lo siguiente, nos quedaría menos seno de x que multiplica 1 más 1, que sería 2, y aquí tendríamos 1 menos coseno de x, y eso sobre 2 que va a multiplicar a 1 más coseno de x. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ya multiplicar extremos por medios, porque ya lo tenemos simplificado. Dijimos que aquí había 1 en el denominador y podíamos multiplicar extremos por medios, y nos quedará de la siguiente manera: será y es igual, y' será igual a, en el denominador nos quedaría la multiplicación de los medios, o sea, 2 que va a multiplicar a 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. Estamos haciendo la multiplicación de extremos por medios, y en la parte del numerador nos quedaría simplemente menos seno de x por 2 multiplicado por 1, nos va a quedar lo mismo, o sea, menos 2 seno de x. Bien, borramos. Vemos que aquí tenemos todo en factores y se puede eliminar 2 con 2. Entonces eliminamos eso y simplemente nos va a quedar lo siguiente: y' será igual, nos quedaría menos seno de x, y aquí tenemos 1 más coseno de x por 1 más coseno de x, y ahí tenemos la diferencia de cuadrados. Tenemos a más b por a menos b. Vemos que es suma por diferencia, que es lo que se conoce como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, y ahí tenemos un producto notable que es diferencia de cuadrados. Entonces el primero al cuadrado sería 1 al cuadrado menos el segundo al cuadrado, entonces coseno al cuadrado de x. 1 al cuadrado de x sigue siendo 1. Por lo tanto, esto de aquí también equivale a lo siguiente: 1 menos coseno al cuadrado de x equivale a seno al cuadrado de x, por la identidad fundamental de la trigonometría, porque seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. De ahí despejamos el coseno, despejamos el seno al cuadrado de x, que sería el más coseno de x, pasaría a restar al 1, y nos quedaría esto aquí. Entonces es igual a decir que aquí tendríamos el seno al cuadrado de x, porque vemos que aquí nos resulta una diferencia de cuadrados que nos iba a quedar de esta manera: 1 menos coseno de x, 1 menos coseno de x, 1 menos coseno al cuadrado de x, que es equivalente a seno al cuadrado de x. Entonces aquí se puede simplificar un seno del numerador con un seno del denominador, y finalmente la derivada nos quedaría y' será igual a menos 1 sobre, nos quedaría seno de x. Bien, aquí también tenemos que recordar las identidades recíprocas. Cuando teníamos la cosecante por seno de x es igual a 1, despejamos, como es una multiplicación porque son recíprocas, despejamos la cosecante, o sea, teníamos aquí de la siguiente manera. Tenemos que recordar esto: las identidades son muy importantes en estos problemas de trigonometría. Teníamos aquí lo que usamos aquí, aquí va a explicar seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, donde podíamos despejar nosotros seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, es su equivalente. Y el otro, que es una identidad recíproca, cuando tenemos aquí son identidades recíprocas: cosecante de x por seno de x, o sea, x es un ángulo, ¿no? Ese es igual a 1. Entonces despejando, aquí tenemos cosecante de x es igual a 1 menos 1 sobre seno de x. Aquí tenemos 1 menos seno de x, por lo tanto nosotros podemos decir que esto es igual a, su derivada es la menos cosecante de x, y hemos terminado con la derivada del logaritmo.